Vamos a dar hoy la clase de pancreatitis crónica. Aquí pueden consultar ustedes los objetivos docentes y aquí la bibliografía recomendada en este enlace. En cuanto a la definición, se trata de una enfermedad inflamatoria prolongada del páncreas que produce fibrosis y atrofia focal, que puede ser segmentaria o difusa y que cursa generalmente con dolor abdominal y déficit funcional progresivo, aunque se reconocen formas asintomáticas y otras que pueden revertir con tratamiento médico o quirúrgico, como veremos. En un estudio multicéntrico español en el que participaron 23 hospitales de tercer nivel, la prevalencia de esta enfermedad fue de 50 casos por 100.000 habitantes, con una incidencia de 5 casos por 100.000 habitantes y año, para un total de 2.220 casos. En otras series, en este caso de autopsia, se observó que hasta el 70% de los pacientes alcohólicos presentaban rasgos de pancreatopatía crónica. Se trata de una enfermedad infradiagnosticada y en gran parte esto se debe a que, aunque el alcohol se considera la causa más frecuente de esta enfermedad, pues no es la única, y de hecho existen otros tóxicos que pueden dar lugar y son factores independientes de pancreatitis crónica, como es el caso del tabaco, y otros factores como pueden ser los genéticos, inmunológicos, inflamatorios por pancreatitis agudas de repetición, o factores morfológicos, variantes de la normalidad, como puede ser el páncreas divisum o el páncreas anular. Aquí pueden ver las causas de pancreatitis crónica, que con mucho las más frecuentes son las tóxicas, el alcohol y el tabaco, en un 75% de los casos, pero también incluso hasta en el 12% la causa no es posible diagnosticar la causa de esta enfermedad, y existe otras causas en menor porcentaje, pero como pueden ver ustedes, pues son muy variadas. Merece la pena destacar la pancreatitis autoinmune, y esto se debe a que es una causa de pancreatitis crónica que es reversible con el tratamiento específico, y a que puede simular la clínica de un adenocarcinoma de páncreas. Es decir, se trata de una clínica pseudoneoplásica en la que el dolor no es el síntoma predominante, sino que predomina la ictericia indolora o con síntomas muy inespecíficos y la pérdida de peso. Podemos encontrar una tipo 1 o una tipo 2. La tipo 1 es una enfermedad que es su tipo predominante en Asia y en el que se caracteriza por la presencia de la fracción 4 de la inmunoglobulina G en suero y la afectación de otros órganos, una enfermedad sistémica y por tanto la coexistencia de otras enfermedades autoinmunes como pueden ser el síndrome de Sjögren o la tiroiditis autoinmune. Y mientras que la tipo 2 es más frecuente en Occidente y se asocia a la enfermedad inflamatoria intestinal hasta en una tercera parte de los casos. El diagnóstico, hay que tener en cuenta varios factores, hay que tener en cuenta la radiología, el escáner y la resonancia magnética suelen encontrar una glándula pancreática incrementada de volumen con una afectación difusa y un halo periférico y una estenosis del conducto pancreático principal y del colédoco, la asociación también del laboratorio, como hemos dicho, de la fracción 4 de la inmunoglobulina G en suero, y en la histología pues se puede encontrar un infiltrado mononuclear linfoplasmocitario con fibrosis pancreática o en órganos también afectos en caso de la tipo 1, y el tratamiento pues suele ser reversible, una enfermedad reversible con corticoides. En cuanto a la pancreatitis hereditaria, también merece la pena mencionarla, y porque en este caso el gen que aquí les muestro, que es el gen PRCS1, mutaciones de este gen, pues sí que pueden condicionar per se una pancreatitis crónica, y esto tiene gran importancia porque hasta en un 40% de los casos estos pacientes van a desarrollar un adenocarcinoma de páncreas. Otros genes, como puede ser el gen inhibidor de la tripsina o el gen regulador de la conductancia transmembrana, que está ligado a la fibrosis quística, pues actúan como cofactores en conjunción con factores tóxicos o con alteraciones morfológicas como el páncreas divisum, pues pueden dar lugar a la larga también una pancreatitis crónica.
En cuanto a la fisiopatología, el alcohol, digamos, es el paradigma de esta enfermedad. Ocasiona pues, una serie de precipitados proteináceos, un aumento de la secreción pancreática de proteínas y que precipitan el conducto pancreático principal y forman a la larga calcificaciones del conducto que obstruyen y dan lugar a una dilatación retrógrada del virus. Este efecto condiciona una activación de las células estrelladas pancreáticas que van a dar lugar a un aumento de la síntesis de colágeno que ocasiona una fibrosis en la glándula pancreática y además a la activación y a la secreción de citoquinas proinflamatorias e interleuquinas y que por efectos repetidos inflamatorios del páncreas pues, van a condicionar la fibrosis pancreática y una pancreatitis crónica. También las pancreatitis agudas de repetición pues, dan lugar a una activación de las células estrelladas pancreáticas y mediante el mismo mecanismo pues, finalmente desencadena una fibrosis pancreática y una pancreatitis crónica. La edad de diagnóstico pues, suele ser entre los 30 y 50 años, aunque en formas hereditarias se adelanta incluso a los 20 años. El índice de sospecha suele ser bajo cuando el consumo de alcohol no es a dosis tóxicas, sino a dosis más bajas, y esto junto con que la presentación de esta enfermedad pues suele ser una presentación con una clínica totalmente inespecífica y con escasos síntomas, pues hace que se diagnostique en fases muy tardías o incluso que hay un elevado porcentaje de esta pancreatitis crónica que no se llegue nunca a diagnosticar. Los síntomas, ya digo, son inespecíficos, tanto como dolor, pérdida de peso, diarrea o el desarrollo de una diabetes mellitus, que hay que tener en cuenta que hasta el 9% de las diabetes mellitus pues presentan una pancreatitis crónica. El dolor es el síntoma más frecuente, hasta el 3% de las dispepsias no investigadas pues realmente son pancreatitis crónica. Es un dolor habitualmente en epigastrio que puede irradiarse a espalda o hipocondrio izquierdo, puede ser continuo con exacerbaciones, pueden variar las características del dolor y esto depende sobre todo de la fase evolutiva de la enfermedad. Puede tener relación con los alimentos o no. En cuanto al origen del dolor, puede estar ocasionado sobre todo en las primeras fases de enfermedad por inflamación, por pancreatitis aguda de repetición. En fases ya más avanzadas puede ser por obstrucción del conducto pancreático principal debido a calcificaciones que dan lugar a una dilatación retrógrada de este conducto. Y en fases ya muy tardías de enfermedad, un dolor continuo por una inflamación neural de las fibras nerviosas peripancreáticas. También el dolor puede estar ocasionado por complicaciones secundarias a la pancreatitis crónica, como estenosis del colédoco intrapancreático debido a la fibrosis de la cabeza del páncreas, o a complicaciones de la pancreatitis crónica como pseudoquistes de páncreas. La insuficiencia pancreática exocrina y endocrina son complicaciones tardías de la enfermedad, aunque son bastante o relativamente frecuentes. La manifestación más frecuente de la pancreatitis, de la insuficiencia pancreática exocrina, es la diarrea en forma de esteatorrea, de heces amarillentas que flotan en el agua, en ocasiones se pueden apreciar, el paciente aprecia gotas de grasa flotando, y esto acontece hasta en el 50% de los casos cuando la evolución de la enfermedad está por encima de 10 años. Es una manifestación por tanto tardía, pero que está presente hasta en el 30% de los casos al diagnóstico. Y hay que decir que hasta el 6% de los síndromes de intestino irritable pacientes catalogados como síndrome de intestino irritable realmente lo que presentan es una esteatorrea. En ocasiones el paciente no lo describe como una diarrea, y esto se debe a que tienden a adaptar la dieta, consumo menor de grasas, y que por tanto las deposiciones pues, pueden ser referidas como de características normales. Habitualmente va con una pérdida de peso, se acompaña de una pérdida de peso, y en cuanto a la insuficiencia pancreática endocrina,
pues tiene también sus características, es una manifestación tardía y típicamente es una diabetes insulino dependiente de difícil control porque hay un déficit no solo de la secreción de insulina sino también de glucagón. Aquí en esta gráfica pueden observar cómo realmente la esteatorrea se manifiesta en etapas tardías de enfermedad cuando la secreción de lipasa pancreática disminuye por debajo del 10%. Ven ustedes cómo se eleva la excreción de grasa fecal. Otra de las manifestaciones de enfermedad es la ictericia, que se manifiesta debido a una compresión coledocal del colédoco intrapancreático y que da lugar a la larga a una cirrosis biliar secundaria y a episodios de colangitis recurrentes. También la citis y derrame pleural pueden estar presentes, aunque son más frecuentes en la pancreatitis aguda. Hasta el 12% de los pacientes con pancreatitis crónica desarrollan ascitis y hasta una tercera parte un derrame pleural. La ascitis es típicamente indolora y se caracteriza por una elevación muy marcada de la amilasa y por ser una ascitis exudativa con unas proteínas elevadas, a diferencia de la ascitis por hipertensión portal. ¿Y cuándo debemos de sospechar una pancreatitis crónica? Pues en primer lugar, debe de coexistir una clínica sugestiva de esta enfermedad y un ambiente epidemiológico también típico. En cuanto a la clínica, es característico la dispepsia, como hemos comentado, un dolor habitualmente en epigastrio y que típicamente no responde a inhibidores de la bomba de protones, como suele responder la dispepsia de tipo ulceroso. La diarrea crónica, típicamente acompañada de organicidad, con una pérdida de peso, con alteración de los parámetros nutricionales, tanto analíticos, la albúmina, la prealbúmina, el colesterol o las vitaminas liposolubles, y la diabetes, pero no la diabetes tipo 2 típica, en la que el paciente normalmente tiene un sobrepeso, sino suele ser el índice de masa corporal, suele ser normal, y el paciente es un paciente delgado, con experimentando una pérdida de peso. Y esto se debe de acompañar de algún factor de riesgo, como el consumo de alcohol o de tabaco, habitualmente a dosis tóxicas, aunque no siempre, antecedentes familiares de enfermedad pancreática o enfermedades autoinmunes asociadas. La analítica no es diagnóstica, puede orientar hacia la etiología de la enfermedad, un volumen corpuscular medio alto y una alteración de las transaminasas o de la ferritina puede orientar un origen alcohólico. El descenso de los parámetros nutricionales en la analítica o un descenso de las vitaminas liposolubles pueden sugerir una insuficiencia pancreática exocrina ya establecida, y la elevación de la fracción 4 de la inmunoglobulina G sérica a una etiología autoinmune. Las pruebas morfológicas pueden revelar las más sencillas, como puede ser una radiografía simple de abdomen, un tránsito intestinal o ya un TAC abdominal, fases avanzadas de enfermedad. No son técnicas sensibles para el diagnóstico de pancreatitis crónica, sino en fases ya avanzadas, mientras que la colangiografía retrógrada endoscópica y la colangioresonancia magnética y la ecoendoscopia digestiva pues son técnicas que pueden revelar cambios más precoces pancreáticos con sus correspondientes criterios, que son estos que aquí figuran. Las pruebas funcionales en general no son diagnósticas de enfermedad, sino como su nombre indica, pues sí que son diagnósticas de la funcionalidad pancreática, y por tanto son técnicas que apoyan el diagnóstico de pancreatitis crónica, pero no diagnostican per se la pancreatitis crónica. Aquí podemos observar una placa simple de abdomen con calcificaciones en toda la silueta pancreática. Aquí una estenosis de la segunda porción duodenal secundaria a una pseudomasa inflamatoria de la cabeza del páncreas por una pancreatitis crónica. Esto es un escáner en el cual podemos observar calcificaciones en el cuerpo y cola de páncreas con una dilatación del conducto pancreático principal. La resonancia es una técnica de gran utilidad, es una técnica característica de gran interés, porque es una técnica no invasiva y es una técnica que ofrece información ductal y información también parenquimatosa y que puede
también darnos información sobre la funcionalidad pancreática mediante la inyección de estimulantes como la secretina, de la secreción pancreática. La CPRE hoy en día está relegada a fines terapéuticos, no se utiliza como fines diagnósticos para pancreatitis crónica, dado que es una técnica invasiva y que no está carente de complicaciones. Es una técnica que solo ofrece información ductal. Aquí pueden observar varias imágenes de CPRE con un ducto normal, un ducto en el pancreático en el que se aprecia una dilatación, un arrosariamiento del mismo, y finalmente en la tercera de las imágenes un ducto muy dilatado con calcificaciones ya característicos de fases avanzadas de enfermedad. La econdoscopia es la técnica más sensible para el diagnóstico de la pancreatitis crónica. Puede revelar calcificaciones, heterogeneidad de la cabeza del páncreas, como pueden ver en la imagen superior, y también en la inferior, como pueden ver, una dilatación muy marcada del conducto pancreático principal con calcificaciones a la derecha y una heterogeneidad de la glándula pancreática. La eficacia de las técnicas, aquí pueden ver cómo la sensibilidad aumenta, sobre todo cuando utilizamos técnicas como la econdoscopia y como la resonancia magnética. En cuanto a las técnicas funcionales, pues vamos a comentar fundamentalmente el test de Van de Kammer. Son técnicas que hoy en día, por lo menos el test de Van de Kammer, no se utiliza en la práctica habitual en todos los hospitales. Es una técnica que lo que detecta fundamentalmente es esteatorrea, es decir, solo es útil en etapas muy avanzadas de enfermedad, y es una técnica que es bastante desagradable, y este es el motivo de cada vez su menor uso en el ámbito hospitalario, porque requiere la recogida de posiciones por parte del paciente durante los 3 días antes del análisis y el análisis del personal de laboratorio. En algunos hospitales ha sido suplantada por el test del aliento con triglicéridos marcados con carbono 13, pero no es una técnica muy extendida en la mayoría de los hospitales españoles. La técnica que se utiliza hoy con mucho en la práctica clínica es la elastasa fecal para la detección de secreción pancreática y de insuficiencia pancreática, y esto se debe a una enzima altamente específica, una enzima muy estable. Es una técnica simple, sencilla, barata. El rango normal de detección pues serían valores superiores a los 200 microgramos por gramo de S. Aunque se desconoce el punto de corte para insuficiencia pancreática exocrina, cuando menor son sus valores, mejor es la correlación con el test de Van de Kammer, y se puede utilizar como test de cribado para insuficiencia pancreática. Diagnosticaremos una insuficiencia pancreática exocrina en un paciente con una pancreatitis crónica, es decir, en un paciente con una alta probabilidad preprueba, digamos, de insuficiencia pancreática exocrina, cuando coexisten al menos 2 de estos factores: la elastasa fecal, datos de malnutrición y clínica concordante, ¿no? Diarrea, distensión o pérdida de peso, como hemos dicho. También en pacientes con pruebas de imagen en las que se observen calcificaciones pancreáticas, pues realmente ya podemos diagnosticar prácticamente una insuficiencia pancreática exocrina sin realizar más pruebas, porque el valor pretest pues, es superior al 80%. En cuanto a la aproximación clínica de la pancreatitis crónica, la sospecha será leve o en caso de sospecha leve o moderada, según los criterios que hemos comentado clínicos y epidemiológicos. Debemos realizar una ecografía abdominal y una elastasa fecal, y si estos estudios son normales prácticamente descartaremos una pancreatitis crónica. En caso de estar alguno de ellos alterado, pues debemos de realizar una prueba de confirmación, una econdoscopia, una colangioresonancia magnética, también cuando la sospecha es elevada, y si estos test son positivos, pues ya deberemos de encaminar nuestros esfuerzos hacia el diagnóstico etiológico y a descartar una insuficiencia pancreática exocrina y endocrina. Cuanto al tratamiento del dolor, depende del mecanismo.
se utilizará un tratamiento médico con medicamentos cuando el origen del dolor es la inflamación aguda o cuando es la inflamación de terminaciones nerviosas en fases avanzadas de enfermedad, mientras que si el dolor es ocasionado por una hipertensión ductal debido a calcificaciones en el ducto pancreático, por ejemplo, pues debemos de drenar este conducto mediante técnicas endoscópicas o quirúrgicas, y si es debido a complicaciones, tratar estas complicaciones. Es fundamental la abstinencia de alcohol y de tabaco porque suele mejorar la intensidad del dolor. El tratamiento del dolor es escalonado. En primer lugar, como hemos dicho, se recomienda la abstinencia de alcohol y de tabaco. También el uso de antioxidantes puede disminuir en fases precoces los niveles de dolor. Si el patrón del dolor no es obstructivo, en primer lugar utilizaremos analgésicos como el paracetamol o el metamizol, y ocasionalmente también el uso de antiinflamatorios no esteroideos. Si aún así no logramos controlar el dolor, la pregabalina, utilizada para el dolor visceral, pues también puede ser útil. Y si aún así pues no es suficiente, el uso de opioides o incluso de cirugía u otros tratamientos de rescate. Si el dolor es de origen obstructivo, debemos, como hemos comentado, descomprimir el ducto pancreático mediante tratamiento endoscópico o quirúrgico. El tratamiento de la insuficiencia pancreática exocrina es un tratamiento sustitutivo mediante el uso exógeno de enzimas con cubierta entérica para prevenir la inactivación gástrica por el ácido del estómago, con aproximadamente 50.000 unidades de lipasa en las comidas principales, en medio o al final de la comida, no al principio, y con 25.000 unidades de lipasa en la merienda o media mañana. Si aún así pues el paciente sigue presentando síntomas o alteraciones en la analítica del perfil nutricional, pues podremos incluir también inhibidores de las bombas de protones a dosis doble, y si no va tampoco bien con ello, pues podremos aumentar la dosis de enzima. Aquí pueden observar las complicaciones, como las más frecuentes pues son la insuficiencia endocrina y exocrina, pero también son muy frecuentes la presencia de pseudoquistes, como hemos comentado, y es relevante también las complicaciones de los mismos, como la trombosis esplenoportal o la presencia de pseudoaneurismas, que en ocasiones pueden sangrar y comprometer la vida del paciente. Aquí pueden ustedes resolver, aquí esto es una pregunta tipo MIR y que ustedes deben de resolver, y que si tienen dudas pues podremos comentar en el seminario. Y finalmente aquí tienen un link de repaso que ahonda sobre la fisiopatología de la pancreatitis crónica, muy interesante y corto, y que pueden visualizar, tiene gran interés. Y muchas gracias por su atención.